Llevo tantos años haciendo fotografía y vídeo prácticamente a la vez que para mí el término fotógrafo se ha quedado un poco corto y esa es la razón por la que normalmente cuando alguien me pregunta a qué me dedico le digo que soy creador de contenido. Hoy voy a explicarte como creador de contenido cuál es el equipo que utilizo y sobre todo cómo lo configuro y qué es lo que me piden los clientes, porque si fuera por mí seguramente yo no trabajaría con gimbal, pero la realidad es que todos mis clientes me piden que trabaje con gimbal. Y hay una razón para ello, pero primero déjame decirte con qué equipo estoy trabajando actualmente. Como seguramente sabes, utilizo cámara Fujifilm tanto para vídeo como para foto, pero no utilizo el mismo formato. Desde hace ahora un año utilizo formato medio para fotografía y APS-C para vídeo. Además, actualmente, aunque tengo muchísimos micrófonos, estoy utilizando los DJI Mic Mini y es que me resultan realmente cómodos tanto para crear contenido como para trabajar con mis clientes. Hace tiempo que no quiero ponerle un lavalier a un cliente y prefiero utilizar un micrófono pequeño, algo que suene lo suficientemente bien y sea realmente sencillo de utilizar. Como te digo, también tengo los DJI Mic 2, que son un poco más grandes tanto en el estuche como en el propio micrófono. Aunque puedas pensar que la diferencia no es demasiada, la realidad es que cuando lo colocas en una prenda que no tiene mucho peso, por ejemplo una camiseta o una blusa de una chica, la diferencia de peso entre el Mini y el 2 es crítica. Por eso prefiero el Mini. Mi forma de ecualizar el sonido habitualmente es esta que tienes en pantalla. Aplico un filtro de paso bajo, reduzco ligeramente la zona de los graves y enfatizo un poco la voz, aumentando aproximadamente 5 decibelios entre los 4 y los 6000 Hz. También aplico un compresor de audio. La mayor parte de las veces utilizo la Fujifilm X-H2S. Es cierto que desde que tengo el formato medio, a veces utilizo las dos cámaras o incluso he grabado también con el formato medio, esas lentes tan maravillosas y ese color que tiene tan increíble. Luce diferente, parece mentira, ¿verdad? Porque al final no deja de ser una cámara como la otra, pero el tamaño del sensor la verdad es que importa mucho, sobre todo en la estética que tiene el vídeo. Y bueno, aparte, pues también es una cámara que tiene un rango dinámico gigantesco. Pero para ser honesto, la Fujifilm X-H2S va muy bien. A mí personalmente me gusta trabajar con una cámara que tenga un buen enfoque, pero que sobre todo tenga buenos colores. Y en eso yo creo que Fujifilm ha democratizado el color. Nos ha dado la posibilidad de trabajar con un color bastante bueno en unas cámaras que son más o menos asequibles. Es cierto que la Fujifilm X-H2S posiblemente es la más cara de todas las que venden actualmente APS-C, pero también es la que más merece la pena. En cuanto al modelo de gimbal que estoy utilizando actualmente, es el último de DJI, el DJI RS4 Mini. Y hay una razón para ello. Hablamos de un estabilizador que pesa solamente 890 gramos y soporta 2 kilos. Los ejes tienen bloqueo y desbloqueo automático, lo cual agiliza muchísimo el proceso, y tiene un sistema de equilibrado muy mejorado con teflón para que los ajustes sean mucho más suaves. Dicho de otra forma, es muy fácil de calibrar. Incluye una pantalla táctil OLED y una serie de joysticks que realmente te permiten tener un flujo de trabajo muy cómodo. Y por último, una de las cosas que para mí justifican el cambio de cualquier modelo pequeño que tengas a este modelo es la posibilidad de pasar de horizontal a vertical de una forma que me parece muy bien resuelta. Voy a explicarte brevemente cómo funciona. La base que ves justamente aquí debajo se saca a través de un tornillo que tienes justamente aquí. Este es el tornillo que tienes que aflojar para poder poner la cámara en vertical. Entonces, para soltarlo basta con que le des unas cuantas vueltas y aprietes hacia adentro. Al apretar hacia adentro vas a ver que la cámara se suelta. Y si te fijas en la base tienes otra entrada. Esa es la entrada que vas a utilizar para poner la cámara en vertical y ahora vuelves a apretar este tornillo. No es el proceso que me encantaría que existiera, me encantaría que el gimbal hiciera y se pusiera la cámara en vertical sola y no tener que volver a recalibrarla, pero es un sistema bastante rápido y sinceramente creo que de todos los que yo he probado, al menos es el que a mí personalmente más me convence. Además, como los motores son tan potentes, aunque no hayas afinado en la calibración, vas a poder utilizar el gimbal de una manera que muchos otros no se puede, que es con la columna de esta forma, de la forma natural, pero grabando en vertical. Grabo reels para Instagram cada semana, por lo que necesito grabar vídeos en vertical con estabilización, como que parezca que la cámara va flotando. Este que te muestro es un buen ejemplo del tipo de vídeos que hago habitualmente para este tipo de clientes.
Una de las cosas que más me gusta de este gimbal es que está hecho para gente que no sabe usar gimbal, como yo. Este módulo de aquí es un módulo que sirve para seguir al sujeto. A veces soy yo mismo, porque me estoy grabando a mí mismo utilizando el gimbal y me estoy desplazando y me va siguiendo. Y en otras ocasiones, cuando estoy grabando a alguien, simplemente aprieto una vez el gatillo y entonces ya si está apuntando hacia él y lo pilla, se pone en verde la parte de delante, se pone en verde también esta parte de detrás y me indica a mí que lo ha pillado. Lo bueno es que incluso lo pilla a bastante distancia, o sea, no me tengo que preocupar demasiado de que lo tenga bien pillado. Simplemente coloco la cámara, le doy a grabar y a la de 3 me he hecho correr mientras él corre también y lo va pillando. Y como la cámara tiene enfoque al ojo, es muy fácil. Incluso con árboles por delante no lo va a perder. 1, 2 y 3. Si estás en una fase de tu carrera en la que nunca has utilizado un gimbal, seguramente pienses que es algo súper complejo. Y quizás en otra época sí, pero actualmente es que este gimbal lo hace todo por ti. Es facilísimo de estabilizar, los movimientos lucen súper suaves, incluso si le pones un monopié y lo utilizas como un dron falso. Mírame, voy corriendo sin ningún tipo de cuidado y el resultado evidentemente es mejorable, pero es que es una toma única. Quiero decir, ha sido lo primero que he hecho. En definitiva, usar un gimbal hoy en día es realmente sencillo y además es una de esas herramientas que cuanto más la utilizas, más cómodo o cómoda te sientes. Si fuera por mí, yo trabajaría con cámara en mano y soy muy honesto con esto porque a mí me gusta la estética de la cámara en mano. De hecho, la utilizo siempre que puedo, pero tengo que reconocer que mis clientes me piden que trabaje con gimbal y también les entiendo, porque al final es un estándar dentro de la industria. Estás haciendo hoteles, estás haciendo restaurantes y la gente quiere esos planos fluidos perfectos. Dentro del mercado hay un montón de gimbals y yo he tenido la desgracia de probar muchísimos. Y digo la desgracia porque la mayor parte de ellos eran cacharros con los que me peleaba para calibrarlos, para poder hacer ciertos movimientos, hasta que empecé a utilizar los gimbal de DJI. He estado utilizando el modelo anterior a este RS4 Mini, el RS3 Mini, y cuando salió el 4 dije, voy a ver cómo va y lo pillo si me convence. Y entonces me sorprendieron con el pequeño accesorio que sigue a las personas o incluso a mí mismo si me quiero grabar utilizando el gimbal como trípode encima de una superficie y quiero desplazarme y que me siga. Y cuando vi lo bien que iba, pensé, sí, definitivamente este va a ser el gimbal con el que voy a trabajar. Me lo compré en cuanto llegó a la tienda y, sorpresa, unos meses después, sin haberle dicho nada absolutamente a nadie, DJI Europa se puso en contacto conmigo y me dijo, ¿quieres probar nuestro gimbal? A lo que yo contesté, bueno, de hecho es que lo tengo porque me lo he comprado. Y me dijeron, bueno, pues si quieres te mandamos uno y así sacas un vídeo y le hablas a la gente de cómo lo utilizas. Y eso es lo que estoy haciendo. Esa es la razón por la que estoy creando este vídeo y por la que te voy a contar no solamente cómo utilizo el gimbal, que también, sino cómo trabajo normalmente en un lugar tan increíble como este hotel de 5 estrellas gran lujo. Yo soy la clase de profesional resolutivo que no se deja seducir en exceso por la parte técnica de esta industria. Y es muy posible que tú no me tengas por una persona así y pienses que soy la clase de persona que graba con filtros ND, modo logarítmico y pasa horas editando el color, pero no, el tipo de trabajo que desarrollo va a muchísima velocidad. Tengo muchos clientes y no podría tener un flujo de trabajo como ese. Sí que es cierto que grabo en 422 a 10 bits, pero no uso el bitrate más alto de mi cámara ni grabo en All Intra. Soy mucho más práctico. Trato de tener un metraje muy bueno directo de cámara y después aplico algunas pequeñas correcciones. Y esa es la razón por la que uso herramientas que me lo ponen fácil. A mí lo que me gusta es gastar mi energía en adaptarme a las necesidades del cliente. Eso es lo que me ha llevado a tener éxito. Como ya nos conocemos y yo sé que tú eres de las personas que quieren saberlo todo, sí, me quedo en el hotel cuando vengo a trabajar y vengo a trabajar durante varios días. Es más, te voy a enseñar la habitación. Como he contado en Patreon en innumerables ocasiones, yo trabajo con mis clientes de forma continua, así que vengo al hotel todos los meses. Igual piensas, qué guay que te quedas siempre en el hotel. A ver, tiene su lado positivo y su lado negativo. Evidentemente, el lado positivo es que vives la experiencia de Marriott y estás en una buena habitación con toda clase de comodidades. La parte negativa es que estás disponible todo el tiempo. Entonces, si se les ocurre de repente grabar algo a las 8 de la mañana, tú estás aquí. Si se les ocurre que de noche deberíamos hacer unos cócteles a última hora que no estaban previstos, tú estás aquí. Es como que sí mola quedarse en el hotel, pero también esa disponibilidad que tienes es de alguna forma en algunos momentos
bueno, pues no tan agradable, ¿no? Porque te gustaría a lo mejor largarte y que no te pudieran llamar. Pero bueno, es lo que hay. La verdad que se porta muy bien conmigo. De hecho, mira, acabo de entrar a la habitación, he visto que han preparado frutas, una tabla de queso e incluso una botella de vino. Aunque te parezca enorme, todas las habitaciones de este hotel tienen el mismo tamaño, son bastante grandes. Son el equivalente más o menos a una suite de otro hotel. En esta ocasión nos ha tocado una habitación con unas vistas espectaculares. Esta foto, por ejemplo, la hice justo antes de que se pusiera el sol uno de los días. Y para ser honesto, es muy habitual que haga fotografías fuera de lo que se considera mi trabajo. Si veo algo que me gusta, saco la cámara y lo fotografío. Y si te pica la curiosidad por saber cuál es la habitación más premium del hotel, es justamente aquella de la parte de arriba. Y en algún momento de este viaje voy a documentarla. Obviamente, para hacer las fotografías voy a utilizar la cámara de formato medio, trípode, lentes, pero para hacer vídeo voy a hacerlo exactamente con el mismo equipo con el que me estás viendo trabajar, la XH2S, el 16-1.4 y el gimbal de DJI. Y es que al final es un equipo bastante ligero y bastante versátil, que me cabe en una maleta pequeña y que me lo pone muy fácil. Y cuando quiero darle más dinamismo al vídeo, hago detalles utilizando el 50-1.0, a veces a 1.0 incluso, para darle ese look muy cinematográfico, ¿no? Como con esos fondos muy desconectados, y otras veces con diafragmas más cerrados. Pero esa compresión de imagen mola bastante. De hecho, lo suelo utilizar a mano, pero el gimbal aguanta tanto peso que también lo podría poner en el gimbal y hacer planos con el 50 y ese gimbal de DJI. Normalmente grabo en formato vertical, pero cuando no sabemos para qué se va a utilizar el metraje, prefiero grabarlo en formato horizontal y así lo tengo para todo lo que necesite. La mayoría de los planos que veis hacia atrás, en realidad los grabo hacia adelante y después en postproducción le doy la vuelta. Esto es de primero de gimbal, vamos, lo sabe todo el mundo. Parece mentira, pero con el tiempo vas desarrollando cierto gusto por determinadas composiciones, movimientos de cámara y acabas de alguna manera pillando el truco. Yo no me considero un super filmmaker, pero para ser honesto puedo trabajar perfectamente incluso en un nivel medio alto. Y es que al final hay tanto contenido en internet que puedes visualizar y del que te puedes inspirar, que a poco que seas capaz de entender qué es lo que necesita tu cliente, vas a conseguir un gran resultado y ellos van a quedar muy contentos. Cuando trabajas en un hotel tienes que intentar aprovechar al máximo todas las horas del día. Y si bien cuando haces fotografías por placer o vídeos por placer puedes grabar solamente al amanecer y al atardecer, aquí tienes que trabajar a todas las horas. Entonces acabas aprendiendo qué puedes hacer en cada momento para sacarle partido a todas las situaciones. Y muchas veces a mediodía, que es una hora un poco más incómoda, la vegetación luce muy bien porque brilla de una manera y tiene unos colores que son muy bonitos. Y a lo mejor esa idea de mostrar el hotel con ese calor y ese sol duro, a alguien de Tenerife no le llama tanto la atención, pero a alguien de Alemania o de Estados Unidos o de cualquier lugar que de repente en diciembre está pasando un frío terrible y ve las imágenes de cómo vivimos en Canarias en esa época del año, dice: vaya, ahí sí que hace buen clima. Y esa es la razón por la que la temporada alta de Canarias es el invierno del resto de Europa y no el verano. En verano es temporada baja en Canarias. Bueno, en verdad aquí no hay temporada baja porque viene un montón de gente, pero viene menos gente en verano que en invierno. Está bueno. Quesito canario y a seguir. Hay varias cosas que me gustan mucho de este gimbal y que creo que son remarcables. Parece mentira que se pueda innovar en una tecnología que lleva tanto tiempo con nosotros, pero sí han innovado en algunas de las cosas que te voy a contar. La primera, el sistema está súper bien pensado, porque cuando colocas la cámara encima de la zapata del gimbal, ves que tienes esta perilla de aquí. Bueno, pues sirve para equilibrar la cámara en el movimiento tilt
y es súper precisa, es muy fácil conseguir que la cámara esté en el lugar adecuado. Y eso en otros modelos de gimbal no es tan sencillo, sobre todo incluso en el modelo anterior de la propia marca. La segunda tiene un sistema de autobloqueo de los ejes. Cuando enciendes el gimbal suena ese pitido y automáticamente la cámara se coloca en el lugar perfecto para que ya puedas utilizarla. Y si quieres ir de un punto A a un punto B, yo lo que suelo hacer normalmente es apagar la cámara, se bloquean todos los ejes y con la mano la agarro por aquí y ya directamente me quedo con la cámara de esta forma, ¿eh? Voy andando a cualquier lugar de una manera que me parece muy cómoda. La tercera innovación es el sistema que fija al sujeto. En este caso, por ejemplo, si quisiera fijar a Yai, solamente tengo que apretar una vez en el gatillo. En el momento en el que lo hago, ves que esta luz se pone de color verde y ya está, ya da igual si yo giro el gimbal hacia este lado. Todo el rato va a estarla enfocando a ella. Incluso si me echo para atrás y lo levanto, vas a ver cómo se inclina y va justamente donde está ella todo el tiempo. Eso, como te decía antes, me parece una ventaja espectacular. Aparte tiene otros comandos. Por ejemplo, puedes empezar a grabar. Este es uno de los pocos gimbal con los que puedo trabajar utilizando mi Fuji y aprovechando los controles de empezar a grabar y parar de grabar. Que a lo mejor a ti te parece una tontería, pero a mí me resuelve muchísimo porque me lo pone todo muy fácil. Estoy con un plano que me gusta, le doy a grabar, hago el movimiento de cámara, le doy a parar y no he tardado nada. Cosa que a lo mejor para los usuarios de Sony es algo normal, pero para los de Fuji no. Pues el sistema que trae la parte superior también te permite empezar a grabar, de tal forma que si tú te estás grabando solo, puedes estar a bastante distancia, pedirle que te siga y pedirle que empiece a grabar a través de gestos con la mano, lo cual me parece alucinante. Imagina la cantidad de aplicaciones creativas que puede llegar a tener un módulo como este que funciona tan bien. Yo ya estoy acostumbrado porque llevo meses trabajando con el gimbal, pero al principio me voló la cabeza. Si te ha gustado la información que he compartido contigo en este vídeo, recuerda que en mi canal de Patreon tienes como 8 años de contenido exclusivo. Hay prácticamente 3000 personas suscritas. Es mucha gente. Algo debo estar haciendo bien allí. Así que si te animas, te recibiremos con los brazos abiertos. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a DJI. La verdad es que ha sido una bonita casualidad haberme comprado el gimbal y que después me hayan escrito sin que yo publicara absolutamente nada de este dispositivo. Así que estoy muy contento de poder colaborar con una marca como esta, porque además sé que os gustan bastante sus productos, ya que en este canal hemos hablado, como sabéis, de la Osmo Pocket en muchísimas ocasiones.